Acá está Mónica bien, mira un poquito. Cuando di la última clase de Bauman, en un momento dado se me ocurrió decir que lo que él estaba describiendo como algo que se ponía en estado gaseoso, ¿no es cierto? Se iba convirtiendo en ese mismo momento, perdón, como en estado líquido, se iba convirtiendo en ese mismo momento en un estado gaseoso. Yo creía que había hecho una invención, que había descubierto algo nuevo. Pero como casi todo lo que uno quiere decir ya está dicho, gracias a Dios, busqué varios libros, me introduje en el tema. Esta semana he estudiado mucho gracias a ustedes y se lo agradezco muchísimo. No hubiera tenido el interés, la fuerza, la dedicación de leer estos 2 libros que encontré si no hubiera sido porque el día jueves se los tengo que de alguna manera mostrar a ustedes, enseñar a ustedes. Y encontré 2 libros fundamentales. Uno que se llama El arte en estado gaseoso. Ya lo mío no había sido invento. De Yves Michaud. No solamente encontré el libro, sino que es una maravilla para leerlo. Si alguno de ustedes lo quiere, nos lo pide y se lo podemos mandar en PDF. Porque Michaud, en este libro, descubre que estamos viviendo el momento histórico en el cual la estética es más importante que nunca. La belleza, dice Michaud, está en todas partes. Sobre todo, por supuesto, en el diseño, ¿no es cierto?, en la forma aerodinámica de los objetos, etc. Y esa belleza general, que está en todo, la describe así. La belleza de los productos empacados, la ropa de marca con sus logotipos estilizados, los cuerpos reconstruidos, remodelados o rejuvenecidos por la cirugía plástica, los rostros maquillados y el marco de vida adornado por las invenciones del diseño. La belleza reina. Lo bello se volvió un imperativo. Pero la paradoja que encuentra Michaud es que en el mundo donde la belleza está repartida y que de última nosotros cuidamos constantemente de la estética, ¿no es cierto?, tanto en nuestros cuerpos como en los objetos que nos rodean, el arte está cada vez más escaso, si es que comprendemos el arte como aquello que tiene un fondo profundo, que nos da una sensación de belleza y por lo tanto el conocimiento de nuestras vidas y del mundo en que vivimos. Es decir, el arte tal cual lo conocimos en los siglos anteriores. Y ha aparecido esta otra forma de belleza que él dice que está como gaseosa en el ambiente, que es como un éter que se mantiene dentro del mundo, pero que de últimas no produce obras de arte. Y no produce obras de arte porque los artistas no están en la idea de que el arte es una explicación profunda de la vida, de que el arte debe ser la comprensión profunda de quiénes somos, y que parte de la belleza está en esa profundidad. Desde que Duchamp, y acá les quiero mostrar esto, desde que Duchamp hizo de esto en 1917, de este mingitorio, una obra de arte, lo que se llamó con el tiempo el ready-made, evidentemente todo iba a ser posible. Ha pasado más de un siglo. Esta obra, como bien ven ustedes ahí, es de 1917. Desde que Duchamp hizo eso, hasta que Warhol hizo de esta
este montón de cajas o de estas cajas apiladas, ¿no es cierto?, de un detergente llamado Brillo en Estados Unidos, Sorry, una obra de Marcelo. arte. Es decir... No estás compartiendo. No estoy compartiendo. Sorry. Ahí va. ¿Dónde lo pongo? Espera. Acá está. Acá está. Bien. ¿Y dónde está mi cosa? Sí. Yo acá estoy compartiendo. ¿Ahora lo ven? Se ve lo de los detergentes, creo. Sí. Entonces están viendo la pantalla ahora. Sí, estamos viendo. Bueno, vamos a Sí. volver un poquito atrás, porque veo que esto no anduvo hace un rato. Y les decía, les mostraba la imagen de este mingitorio, que es lo que Duchamp llevó al Museo de Nueva York, lo presentó como una obra, lo que después se llamó, como dije recién, un ready-made, ¿no es cierto? Esta es una obra de 1917, es decir, que hace más de 100 años que estamos en este camino. Y posteriormente les quería mostrar las cajas de detergente Brillo. Ese es Andy Warhol, que está delante de su obra. Esas cajas, que son puestas allí exactamente como se venden al público, cumplen, por supuesto, dos funciones. Por un lado, el estado artístico en que Warhol las pone, pero por otra parte, es la empresa que de alguna manera se da a conocer al público. El arte ha entrado ya en connivencia con las necesidades del sistema. Dice Millot que todo este cambio que hubo es casi como una Eucaristía, como una cosa misteriosa, que ha ocurrido dentro del arte por el cual ahora todo pasa por ser arte. ¿Se acuerdan de la definición que alguna vez les di yo? De que el arte es todo aquello que se hace con una finalidad, ¿no es cierto?, que trasunta, ¿no es cierto?, con una finalidad trascendente. Ahora la definición que se está dando de arte o que se está poniendo en práctica del arte es que el arte es todo. Arte es todo. Y ahí está un poco el hecho de que Bauman llame al arte como arte líquido. Por supuesto que estos artistas están realizando lo que el momento actual le exigía, porque esta obra es de 1977. Pero los artistas van reaccionando ante los cambios del mundo. Lo que se llama, esto se describe con una palabra muy rara, que es desdefinición. Una palabra que tiene que ver con deconstrucción, y que para comprender el mundo moderno, los filósofos de hoy, tenemos que tenerla bien grabada. La desacralización del mundo. El mundo pasó de ser un lugar sagrado, de ser la naturaleza intocable, de representar la presencia divina, ¿no es cierto? En 200 años, poco a poco, se va desacralizando y ahora se ha ido desdefiniendo. O sea, no tiene definición. Harold Rosenberg, uno de los grandes propagandistas del expresionismo abstracto, decía que el valor supremo de la obra de arte es la acción. Y Wilhelm de Kooning seguía en la misma tónica, diciendo que para él la pintura es ante todo un verbo y no un sustantivo. La segunda definición es muy importante. Si el arte es movimiento y es un verbo, toda acción es arte. Y de ahí devienen, ¿no es cierto?,
toda una cantidad de formas de arte que conocimos en los últimos 50 años. El arte ya no es un sustantivo. Y no es un sustantivo por algo que nosotros hemos hablado en clase muchas veces, porque sustantivo viene de sustantere. Y sustantere quiere decir que está sostenido. ¿Sostenido por quién? ¿No es cierto? Por el ser, por aquello que está más allá de nuestras vidas, de la cotidianeidad del mundo. Está sostenido. Entonces, cuando el arte ya no se considera sostenido, ¿no es cierto?, pasa a ser un arte que no tiene definición, desdefinido. Muy bien. El segundo libro que encontré y que me ayudó muchísimo en esta búsqueda es de un autor que yo no he vuelto a él desde los años de la universidad, es decir, hace mucho. Se llama Jacques Ellul. Jacques Ellul es un filósofo francés que vive en Burdeos, un hombre simplísimo. Ustedes pueden buscar en el YouTube sus conferencias, que la da siempre sobre una especie de sofá que tiene en su casa, un lugar muy pequeño, por supuesto lleno de libros, parecido al que vimos de Bauman. Es ahí donde se piensa. No se piensa en los salones, no se piensa en los lugares políticos encumbrados, no se piensa en el Congreso, últimamente, lamentablemente, pero es en esos lugares retirados donde se piensa, donde están este tipo de filósofos. Jacques Ellul escribió un libro que se llamaba La Edad de la Técnica. Cuando nosotros lo leímos en los años 60 era una cosa muy adelantada, porque todavía no vivíamos, y sobre todo en la Argentina no vivíamos, lo que era la técnica, lo que iba a significar cuando la técnica se convirtiera en la base de la civilización occidental. Entonces, decía en el año 53, la técnica se ha convertido en una realidad en sí, que se basta a sí misma, que tiene leyes particulares y sus propias determinaciones. ¿No es cierto? Agregaba que el hombre, durante siglos, había manejado la técnica y que eso le había permitido, mientras accionaba, reflexionar, que eso le había permitido pensar mientras manejaba el mundo. El hecho de que no tenía necesidad de ella, no tenía necesidad absoluta de ella. Ustedes dirán, Marcelo, la rueda fue necesaria en un momento, el martillo fue necesario en otro. Pero la necesidad que nosotros, los posmodernos, tenemos de la técnica, no es aquella necesidad. No es la necesidad de un artefacto, ¿no es cierto?, de una herramienta que colabora con un trabajo, que de alguna manera tiene tradición, que se viene realizando desde hace siglos, y entonces esa herramienta nos ayuda a realizarlo mejor. La técnica, dice Jacques Ellul, se ha separado, tiene una vida propia. Dice, la subordinación de este siglo es clara respecto a la técnica. Hoy la técnica engloba a la civilización entera. La plena mecanización ha penetrado en el subconsciente del artista, que reacciona como sismógrafo, expresando su influencia. Acá hay un tema que ya lo tratamos en la clase pasada, cómo el artista reacciona ante el mundo en que vive. Porque yo, por mucho tiempo, me enojé, de alguna manera, con el arte moderno. Estaba como preguntándome, ¿pero qué están haciendo? Pero gracias a este tipo de lecturas, me doy cuenta que los artistas no pueden hacer otra cosa, que es la reacción, lo que acá llama el sismógrafo, ¿no es cierto?, ante el mundo en que viven. Y que gracias a ellos tenemos una visión más clara de lo que sucede. Entre otras cosas, dice Ellul que el artista no opta por lo que está haciendo, que debido a su necesidad de la técnica, debido a que la técnica se ha convertido en una condición de la civilización, ¿no es cierto?, el artista ya no decide, y que todas estas
formas de libertad que nos presenta en el arte el siglo actual, el postmodernismo, etc., que parece que podemos hacer todo, porque al fin y al cabo los medios técnicos están, no es así. El arte sufrió durante muchos siglos de carencias, de imposibilidades, tuvo que resolver problemas técnicos muy importantes a medida que iba apareciendo, ¿no es cierto?, las distintas formas de pintar, las distintas tinturas, el óleo, etc. Pero resultó que fue una época muy brillante en el sentido de que ese hecho de tener que luchar contra los impedimentos lo convirtió en el arte que nosotros tenemos en el pasado. Pero ahora se puede, como dice Ellul, hacer de todo. Pero resulta que la libertad de los creadores, ¿no es cierto?, no es tal, porque los creadores, los artistas, lo que están haciendo es seguir el rumbo de la civilización técnica. Es cumplir de algún modo con un esquema que es el de la civilización técnica. No es libertad hacer un ready-made, producir un cambio espectacular que de alguna manera nos saca de la pintura de Caballete o nos saca de alguna manera de las formas tradicionales, sino que es seguir un rumbo en el cual el artista se va alejando de la realidad. Podemos estar de acuerdo con esto o no, pero es importante que sepamos que esto se ha propuesto. Esas formas nuevas y creativas que el artista supone que son propias, producto de su imaginación, producto de su creatividad, resulta que de alguna manera están fijadas en un proceso que es el proceso de la técnica, que no solamente maneja el arte, es que maneja todas nuestras condiciones de vida. Nosotros ya comemos, vivimos, es decir, habitamos, comemos, habitamos y nos transportamos con medios técnicos tremendamente superiores, ¿no es así?, que de alguna manera van haciendo que si tengamos que seguir ese rumbo, que no podamos salirnos de él. Entonces, la maravilla, la belleza, la creatividad, creo que en cualquier momento van a tomar otro rumbo. Van a tomar el rumbo de analizar el mundo y tratar de ver cómo podemos hacer para volver a la imagen, pero no a la imagen televisiva, no a la imagen reproducida, sino a la imagen producida por un ser humano en el pequeño lugar de su estudio, que está mirando el mundo, observando el universo para transmitirnos algunas de sus emociones, algunas de sus ideas. Bueno, como ven, estos dos libros me produjeron un cambio muy, muy importante en cuanto a la visión que yo tenía de Bauman. Lo que vamos a analizar ahora es arte líquido. Pero arte líquido tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Tiene que ver con el tema que estamos tratando. Porque Bauman dice que se produce una paradoja en el mundo moderno. Que por un lado hay una enorme negación y desacralización de la muerte. El hombre moderno cree que dejando pasar la muerte por el lado, ¿no es cierto?, como quien le pone no sé, por el trapo rojo al toro, va a evitar la muerte. Lo que evita es pensar en ella, pero no pensar en algo cuando está al frente, no pensar en algo que tenemos al frente, quiere decir que nos lo vamos a llevar por delante. Está claro como el agua, ¿no es cierto? Por eso Chesterton decía que en este mundo, ¿no es así?, el optimista es aquel que ante el abismo dice, demos un paso al frente. Estamos en una situación en la cual gradualmente y socialmente estamos quitándole la mirada a la muerte, no pensando en ella. Comienza por los velatorios, por toda de alguna manera, ¿no es cierto?, el rito que había con el cuerpo humano, el muerto que quedaba enterrado en un cajón, la posteridad que de alguna manera podía volver al lugar, convertida ahora en cenizas.
y no en la ceniza de los hindúes, que tienen un rito determinado. Estas son cenizas industriales. Yo he escrito un cuento que siempre me gustó mucho. Escribí un cuento de Holanda que trataba del momento en el cual el cajón entra y se quema, se incinera, ¿no es cierto? Y este era un peruano que tenía miedo de que lo incineraran vivo, de que no estuviera muerto realmente. Así que hace una serie de trampas para ver si puede evadir el sistema que ya estaba impuesto en Ámsterdam en aquel tiempo, para no ser incinerado. Bueno, todas estas que son costumbres que nosotros estamos viviendo hace tiempo, tienen que ver con la visión del arte. Porque resulta que en el tiempo en que sucede todo esto, en la época en que sucede todo esto, los artistas se están ocupando de tratar de hacer, por medio de las obras de arte, de tratar de hacer que la inmortalidad exista. De alguna manera tratan de que, por medio de sus obras, el momento quede grabado para siempre. Y Bauman estudia una serie de artistas en los cuales ve esta característica. Yo les voy a mostrar las... siempre me sale decir diapositiva. Acá está. Mientras tanto les cuento un cuento que causó muchísima gracia ayer. Resulta que dicen que los que estamos en estas clases que estamos dando de Zoom, parece que fuéramos espiritistas. Porque de pronto uno dice, ¿estás ahí? ¿No es cierto? Al rato otro dice, Felipe, ¿no es cierto? ¿Me estás hablando? Y parecen esas mesas de los espiritistas en las cuales se trata de hablar con los muertos. Evidentemente esto le impresionó. Yo lo puse en Facebook y le impresionó muchísimo, sobre todo a profesores, que estamos bastante ya cansados de todo este sistema. Bueno, acá les muestro el primer artista que trata a Alexander Calder, que trata a Bauman, que es Alexander Calder, ¿no es cierto? Acá se les voy a agrandar para que vean esto. Por supuesto, esto es una, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? Sí, empieza así este tema, porque Bauman lo cuenta de una manera muy interesante. Resulta que Alexander Calder lo va a visitar a Mondrian. Y Mondrian, como ustedes saben, pintaba esos cuadros que estaban totalmente divididos en colores y formas, pero que eran estáticos. De alguna manera estaba el color, la forma, los cuadros de Mondrian son muy característicos. Lo que quería hacer él era de alguna manera definir eso, mostrar eso al público. Pero Alexander Calder, cuando lo vio, le dijo a Mondrian, esto ocurrió en los años 30, le dijo, me gusta mucho esto, pero me gustaría que se moviera, ¿no es cierto? Que esto tuviera en el espacio un movimiento determinado, un ritmo. Y entonces, evidentemente, Mondrian le contestó, no me interesa, no es lo que yo pienso hacer. Pero Calder se fue a su estudio con esa idea y dijo, es muy fácil, te voy a hacer móviles. Estos son los móviles. Acá aparecen por medio de objetos determinados, que son chapas, colgadas de determinada manera, algo que está mostrando el movimiento. Y Bauman dice, lo que pasa es que quieren con esto romper, ¿no es cierto?, con lo que está quieto. Quieren romper con la estabilidad absoluta de la muerte. Y acá tenemos otra preciosa obra de Alexander Calder. Esta se llama Nubes, es el anfiteatro de la Universidad Central de Venezuela. Son enormes placas de madera pintada, hace ya muchos años, que está desde los años 50, y produce una sensación de movimiento. Pero lo que más se ocupó Alexander Calder
es en esto que llamaban constelaciones. Constelaciones. Y él decía que se llamaban constelaciones porque de alguna manera era su forma de imitar al cosmos, de presentar las formas y el movimiento del cosmos. Hay una constelación muy famosa de Calder, famosa por algo judicial que pasó, que se llama la constelación y bomba, que es esta que estamos viendo acá. Esta obra, Constelación y Bomba, resulta que cuando se va a vender, descubrieron que el Marchand se había ocupado de vender muchísimas obras, estas obras llegan a valer millones de dólares, se había vendido muchísimas obras sin darle el dinero y sin ponerlo en la cuenta de la familia, ya cuando murió Alexander Calder, de su familia. Así que tuvo un destino judicial. Acá está Calder en su atelier. No está muy buena en la foto, pero la quise poner porque muestra toda la luz que recibe para poder crear este movimiento, estas formas de colores, ¿no es cierto? Aquí se ven una serie de objetos, varios, chapas, sobre esta mesa hay buriles, ¿no? Así, y Catherine está observando todo, me gustó la fotografía. El segundo artista al que se refiere, estoy haciendo mal, ahí está. El segundo artista al que se refiere Bauman es Hearst. Hearst fue un millonario del arte, un personaje que se hizo tremendamente rico con el arte. Justamente esta obra tiene que ver, se llama El Becerro de Oro, y tiene que ver con un año muy duro en las finanzas mundiales, ¿no es cierto? Cuando hubo la gran quiebra de la casa inglesa, que de alguna manera se produjo de golpe y dejó muchísimos empleados en la calle. Ese mismo día del 2008, cuando ocurre el quiebre de esta empresa, que salían los empleados con sus cajas, como sucede en los países del norte, con sus cajas, con las cosas que tienen sobre el escritorio, lo que implica que están desocupados. En ese mismo momento se le ocurre hacer a Hearst una subasta en Sotheby's, él solo, sin ninguna clase de intermediario. Y esta es la obra más importante de esa subasta. Esta obra, que todo lo que ustedes ven que parece oro, es oro. Estas son todas láminas de oro. Los cuernos y la textura del animal estaban cubiertos de una masa de oro. Por supuesto que el animal, como en todas las obras de Hearst, está metido en formol. Este es un becerro de 1 año y medio, ¿no es cierto?, al cual le tituló el Becerro de Oro, de acuerdo a la anécdota bíblica. Está todo envuelto de tal manera que no se puede echar a perder, aunque ese es un dicho porque algunas de las obras ya están empezando a mostrar cierto deterioro, pero lo que se quiere preservar es el animal antes del instante de la muerte. Se lo quiere preservar casi en vida. Yo vi una de estas obras en Londres, aquí lo tenemos a Hearst delante de otra de sus obras, la famosa Cebra, y vemos por otra parte la tremenda tensión que despierta entre los periodistas. Está ahí enigmático delante de su obra, que por supuesto es una cebra que está mantenida en formol también. Y aquí tenemos la que yo vi en el Zoo, en un inmenso bar de Londres, suspendida desde el techo, toda una pecera prácticamente de metal, con la vaca adentro y el hijo, que aquí no se ve en la diapositiva que les muestro, pero que también había un ternero. Y esto estaba suspendido en el techo de ese lugar, en formol, y manteniendo su estado de casi vida.
¿no es cierto? Acá hay uno de la serie de los tiburones. Estos tiburones a veces los hace cortados de tal manera que aparezcan como segmentos que están juntos, pero que también implican la vida en el mismo instante. Volvemos al tema de Bauman, por eso lo estudia, porque lo que quieren es mantener un instante. El arte ya no trata de la muerte, ya no se ocupa a fondo en sus obras del problema más trascendente del ser humano, pero no puede dejar el artista, ¿no es cierto?, de utilizar la forma de su arte para entrar en la perennidad, para que sea perenne, para que dure para siempre. Bien, acá tenemos otro de los artistas, un caso también muy especial. Este otro de los millonarios del arte inglés, Malcolm Morley, que lo que trató de hacer, por una experiencia que tuvo de joven, porque él de joven vivió cuando era adolescente durante la guerra, en un momento determinado su casa fue bombardeada y destruida totalmente, y también fue destruido el trabajo que por entonces estaba haciendo, ¿no es cierto?, que era una nave que estaba realizando como una maqueta, se destruyó. Desde entonces, él pareció comprender que su misión era mostrar que la destrucción y la construcción de las obras, ¿no es cierto?, que no se notara, implicaba el hecho de que la destrucción no existía, que de alguna manera esa forma de destruir y construir indicaba que el hecho de la desaparición de algo no existía. Entonces, ¿qué hacía? Esta obra, acá les muestro otra, acá quise un poquito más evidente, esto muestra un barco y aviones. Estas obras estaban destruidas y él las reconstruye sin que se note la reconstrucción, porque ustedes ven que queda como destruida todavía. Esto está indicando un mensaje. Es cierto, ustedes dirán, Marcelo, ¿qué clase de mensaje? Es verdaderamente lo que pienso yo. No hay otra manera de mostrar la preservación ante la muerte, de mostrar la eternidad. Estos artistas no la encuentran. Acá tenemos otro cuadro de Morley, ¿no es cierto? Una serie de imágenes que mezcla las épocas, que de alguna manera va enseñando barcos que están hundidos o por hundirse, ¿no? ¿Así? Incluso hay acá unos tigres que se han escapado de un barco, por otra parte un marinero haciendo las señas. Este momento de destrucción está haciendo hincapié en este problema de que el arte ya no se ocupa de la eternidad. Acá tenemos otro caso muy, muy importante. Este es Prako Dmitrijević. Prako Dmitrijević es un bosnio que vive en París. ¿Y qué hace? Es decir, ¿cómo responde ante este problema? Toma una fotografía de un transeúnte en 1970, ¿no es cierto? La obra se llama Imagen de un transeúnte, ¿no es cierto?, a la 1:05 del año 1976. Un desconocido, al cual él pone en una pared enorme la fotografía, y ese es el momento de fijar la imagen, de fijar el instante. Por supuesto que las exposiciones duran poco, el objeto que ha creado va a desaparecer, y con él va a desaparecer ese hombre desconocido que él quiso poner por un instante. Aquí está. Y él quiso poner por un instante, ¿no es cierto?, ante el espectador para hacerlo reflexionar. Acá tenemos esto, y esta es una de las últimas exposiciones en la cual la fotografía está puesta sobre una pared. Este es un hombre desconocido. Es nadie. Pero el artista trata de hacer ver con este nadie que por un instante va a estar ahí, ¿no?, y que evidentemente trata de fijar el tiempo, fijar ese tiempo. Por supuesto que esta evolución que se va haciendo, ¿no es cierto?, concluye en el arte conceptual. Bauman
estudió y conoció a Sol Levitt, que es este artista que vemos aquí, y es yo diría que el creador, no el creador, pero uno de los más importantes artistas del arte conceptual. ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual dice que lo importante es la idea, ¿no es cierto? Acuérdense de aquel Rosenberg que les dije recién, que decía que lo más importante del arte era el movimiento, ¿no es cierto? Y de Koning, que decía que lo más importante, ¿no es cierto?, del arte era el verbo. Entonces aquí lo más importante del arte es la idea, que debe ser captada de una forma que sea siempre igual. Aquí está. Esta forma de colores, ¿no es así? Hay cuadros preciosos de Levitt, pero esta forma de colores lo que está indicando es que esto no va a cambiar nunca. Que así va a estar desde su creación y para siempre. Otra forma de buscar la eternidad de los artistas modernos. Aquí tenemos una obra rarísima de Levitt, donde están pintadas todas las paredes, es decir, que una con otra van siguiendo, de alguna manera, líneas curvas. Este es el arte conceptual. El otro artista, Lawrence, que me encanta. Es decir, en el momento que lo hemos atrapado. Aquí está en una exposición que hizo en Barcelona hace poco. Yo calculo que hace como 2 años fue esto. Hizo una exposición con sus dibujos, que son lo que tiene detrás. Lawrence va ya en el arte conceptual a lo último, que es que lo único que se puede hacer en el cuadro es poner una frase, escribir una frase, transcribir una frase. ¿No es cierto? Ver y ser visto. Eso es todo el cuadro. Porque dice que los cuadros deben ser completados por el público. Por el público. Acá tenemos otra frase. Tomado del viento y tirado sobre el piso. Y atornillado al suelo, mejor dicho. Tomado al viento y atornillado al suelo. Tomado al viento y atornillado al suelo es lo que dice en la pared y es todo lo que se dice. Este es el final de este arte conceptual. Bueno, yo estoy... ¿Ya está? Sí, estás ahí en la pantalla. Bien. Yo estoy, como ustedes, preocupado por lo que va pasando en el arte. Porque ¿saben en qué pienso? Supongamos que ponemos a nuestro hijo, vamos a suponer uno de nuestros nietos, de 5 o 10 años, y lo ponemos ante un cuadro de estos conceptuales. Y le decimos, esto es arte. Sin que él conozca todo aquello que nosotros tenemos en nuestra experiencia, que hemos conocido a lo largo de la vida, en el mundo, en los museos, ¿no es cierto? De esa idea de lo que es el arte. Y de pronto lo ponemos al frente de ese solo cuadro y le decimos, esto es el arte. Esa persona no se forma, no se termina de formar. No tiene además un concepto fundamental del arte, que era la comprensión del porqué de la vida y el porqué de la muerte. Bauman insiste en que hay 2 formas de ver este problema del arte, y dice, cita primero, ¿no es cierto?, a Otto Rank, un psicólogo, psicólogo que trabajó como 20 años con Freud, ¿no es cierto? Y que dice que el arte está basado en la intención de perpetuarse del artista. Eso es lo que enseñaba Otto Rank. Pero Bauman lo opone a lo que dice Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, que como ustedes saben fue una filósofa o una teórica política, asilada en Estados Unidos, y decía que no estaba en la intención del artista, porque si el artista intentaba perpetuarse y no lo lograba,
entonces ahí no estaba la base del arte, sino que estaba en el logro, ¿no es cierto?, en la capacidad del artista de representar el mundo en que vivimos. Y entonces dice, gracias al arte, una y otra vez la muerte queda reducida a su verdadera dimensión. Es el fin de la vida, pero no el límite de lo humano, dice Bauman. Miren qué frase esta. Esta fue, algunos que recuerdan otras clases mías, la frase que me dijo Alonso a mí una vez que fui a visitar. Y que me dejó totalmente impresionado. Porque fíjense lo que dice. La muerte, gracias al arte una y otra vez, la muerte queda reducida a su verdadera dimensión. ¿No es cierto? Las dos cosas son hermosas, que sea gracias al arte y que quede reducida a su verdadera dimensión. ¿Qué quiere decir reducida a su verdadera dimensión? Quiere decir que sea lo que es. Y sobre todo que sea para nosotros lo que es. Que no sea ni un cuco, ni algo tremendo, y sobre todo, ¿no es cierto?, solitario, sino que sea una parte de la vida, una parte excelente, importante, trascendente de la vida. Y entonces eso es reducirla a su verdadera dimensión. No darle todo el tremendismo, ¿no es cierto?, que se le da, no temerle a la muerte, sino hacerla parte de nuestra vida. Y dice, la muerte es el fin de la vida. Con lo cual dice, la finalidad, ¿no es cierto?, y el final de una etapa de la vida, pero no el límite de lo humano. Porque el límite de lo humano está más allá de la muerte. Claro. Evidentemente todo lo que vemos en las formas de arte moderna tiene que ver con el hecho de que no se cree en el más allá, que no se tiene un concepto de la belleza como representación del ser. Eso lo tratamos hace 2 clases, y yo los iba preparando un poco para esta clase final que quiero dar sobre este tema del arte. Claro, el hombre que no tiene noción de la muerte, no tiene noción de la vida. El que no conoce las raíces profundas que tiene ese hecho, no conoce las raíces profundas del universo. Y entonces, le repito la frase porque me interesa muchísimo. Gracias al arte, una y otra vez, la muerte queda reducida a su verdadera dimensión. Es el fin de la vida, pero no el límite de lo humano. Ahí Bauman retoma un tema fundamental, que es el tema de su artículo, y que dice que durante toda la historia del arte, lo que se trató es ir más allá del tiempo, llegar a ser inmortal. Y que como esta cuestión en el mundo moderno ha sido relegada, desencantada y disuelta en el mar de minucias cotidianas que absorben nuestras energías, dice Bauman, la vulnerabilidad de la existencia humana, que fue una cuestión metafísica que imperaba sobre todo lo humano, se ha convertido en un problema técnico, un problema de tantos. Es decir, esto que formaba parte de las raíces, de los cimientos de la vida, es considerado ahora una cuestión de análisis. La mortalidad muestra la verdadera naturaleza de nuestras vidas. Es la ficha fundamental sin el cual no se termina el rompecabezas. ¿No es cierto? Es un poco el pivote de todo lo otro que sucede. Por eso nosotros somos pasajeros. Y a la vez, por eso, para los que creemos en eso, también somos eternos. Entonces, el arte se había tomado como misión mostrarnos juntamente la naturaleza de la mortalidad. Y en esto los artistas modernos siguen un poco a sus ancestros. Los ancestros de estos artistas en el Renacimiento o en la Edad Media, con las imágenes cristianas o las imágenes, ¿no es cierto?, de los clásicos griegos, de los dioses griegos, lo que querían era mostrar algo que fuera eterno. Repetían y repetían estos temas que vamos a encontrar en los grandes museos del mundo, ¿no? Así, porque querían hacernos ver que eso era lo que se reiteraba, eso era lo que tenía la capacidad de ser eterno. La Virgen, Cristo, ¿no es cierto?, o una estatua de Praxíteles.
todo lo que vimos, ¿se acuerdan en la primera clase en que tratamos esto? Tenía el significado, la intención del artista, de mostrar aquello que estaba sobre la vida. El arte y la conciencia de la mortalidad, dice Bauman, vinieron al mundo de la mano. Es decir, el arte está basado en la conciencia de la mortalidad. Vinieron al mundo de la mano. Y quizá el arte muera cuando la muerte deje de interesarnos. Porque ese es el tema básico de lo artístico. Pero la paradoja enorme que está poniendo Bauman sobre el tapete es que lo que nos interesa a nosotros, como posmodernos que lo somos, es que nuestro deseo no desea satisfacción. Nosotros queremos desear y desear. Somos lo contrario al Zen, ¿no es cierto? No somos lo contrario al budismo que dice, si no quieres sufrir, ¿no es cierto? No desees. Nosotros queremos desear. Nosotros hemos puesto en este deseo sucesivo que nos ha enseñado la vida moderna, y nos lo ha enseñado porque constantemente nos está presentando nuevos artefactos que compramos y tiramos. Eso lo vimos en Bauman, ¿no es cierto? Este mundo líquido lo que nos está mostrando es que todo es pasajero. Pero resulta que todo no es pasajero. Hay cosas que son pasajeras, como todos estos objetos, como todos estos instantes que estamos viviendo los modernos, que salimos de uno y entramos en otro, los horarios, las prescripciones, ¿así? El hecho de que el tiempo no alcanza. Todo eso nos mantiene dentro del espacio de lo que pasa, de lo pasajero. Pero resulta que fuera de ese espacio está la eternidad. La eternidad que no empieza a ocurrir cuando nosotros muramos, sino que ocurre en el exacto momento en que uno lo piensa. Mientras yo pienso en la eternidad existe. Y está en este momento sucediéndole al mundo tanto esta precariedad de vivir como vivimos hoy en día, como el concepto del eterno. Claro, buscando los acontecimientos, buscando las sensaciones, ¿no es cierto? El arte se ha olvidado de su misión fundamental, que es estar, la descripción del estar en el mundo, el mostrarnos qué es estar en el mundo. Es el fondo que tenía el arte, la enseñanza, de alguna manera, que quería darnos con imágenes. Entonces, Bauman se termina preguntando una serie de cosas al final del artículo. Como siempre pasa con él, nunca está seguro de nada. Me parece que es una posición fantástica. Entre otras causas, ya saben que Bauman dice que lo único que tenemos es la duda, que lo único que nos queda a los seres modernos, ¿no es cierto? En este interregno, Bauman habla del interregno, dice, recordando una cosa de Tito Livio, recordando un acontecimiento que pasó cuando murió Rómulo en la fundación de Roma, que de pronto se quedaron sin nada, no sabían cómo andaba el mundo, porque Rómulo había sido el centro del mundo romano, de esa pequeña ciudad que se había fundado, y se quedaron sin nada, y entonces crearon esa palabra. Tito Livio creó esa palabra y dijo, este es un interregnum, este es un espacio entre un reino y otro. Y Bauman dice, lo que estamos viviendo nosotros ahora es un interregnum. Es un espacio entre lo que fue y lo que va a ser. Está en nosotros poner más importancia en lo que fue que en lo que va a ser. Es una decisión, ¿no es cierto? Una cosa son los recuerdos, otra cosa es vivir en el pasado. Entonces, fundamentalmente, el mundo armónico es el mundo que tiene pasado, presente y futuro. Entonces, la pregunta fundamental que se termina haciendo Bauman, que nos deja picando Bauman, es: ¿conseguirá el arte ser la última muralla defensiva de la inmortalidad? De una inmortalidad deconstruida con ahínco y gozo por las fuerzas conjuntas del consumo y los posmodernos buscadores de sensaciones. Y si no logra cumplir esa función, ¿habrá llegado entonces a su fin el largo romance de la humanidad con lo suprahumano, con lo extratemporal, con lo inmortal?
Y si esto ocurre, ¿cuál será entonces la suerte de la cultura? Que nació de ese romance y creció bajo su sombra y cobijo. No sabría dar ninguna respuesta concluyente a estas preguntas, pero estoy seguro que el planteárselas tiene para el arte una gran relevancia, que es, en efecto, una cuestión de vida o muerte. Entonces, rebobinando, estamos en un mundo que desacraliza y que de alguna manera evita el concepto de la muerte, el sentimiento de la muerte, la presencia, ¿no es cierto?, de la muerte. Pero los artistas están, como quien está haciendo las valijas, como quien de alguna manera quiere preservarse como sea, están poniendo vacas en formol, están haciendo, ¿no es cierto?, movimientos, chapas que se mueven en el aire y que se mantienen en movimiento, mostrando la forma y el color. Están sacándole fotos al primero que encuentran para captar el instante, o están realizando arte conceptual que solo tiene que ver con ese momento de razón en el cual se encuentra el artista con el espectador, ante una forma o ante una frase, como vimos en Lorenz. Es decir que estas dos cosas están sucediendo, pero nos deben dejar una enseñanza fundamental, y es el hecho de que de algo nos hemos olvidado, de que tenemos que recordar cuál es nuestra esencia. Y el arte es una de las formas más preciosas y fundamentales para hacer que nos encontremos a nosotros mismos, para que recordemos cuál es nuestro estar pasajero, pero que en el mismo momento en que está pasando, está quedando, porque la eternidad tiene un sentido y la vida del hombre es trascendente. Ha sido una clase, yo sé, ¿no es cierto?, que es una clase muy poblada, que de alguna manera he dicho muchas cosas, pero no he encontrado otra manera de hacerlo. No es fácil, ¿no es cierto?, sacar este estacionamiento en el que nos encontramos, quitar el auto de este estacionamiento rígido donde nos encontramos y ponernos de alguna manera en una playa, ponernos en un lugar donde podamos pensar en pasado, presente y futuro. Que volvamos a ver el arte, por un lado comprendiendo a los artistas modernos que no es que quieran ni destruir el arte, ni que estén buscando nada más que su propia popularidad. No, están haciendo lo que el instante, lo que la vida de ahora les exige. Y por otra parte, recobrar el arte antiguo que realmente tiene mensajes inolvidables y que nosotros ahora estamos como nunca con posibilidades de verlo. Porque con solo prender una computadora hoy en día nosotros podemos entrar en el Rijksmuseum o en el museo, ¿no es cierto?, en la Tate de Londres, en cualquiera de las galerías. Y la verdad es que es mejor verlo de esa manera que estar recorriendo con el público agotado, los calores, los 15 euros de entrada, y otros aspectos de la vida turística. Así que dejar ese mensaje, que podamos mirar el arte moderno ya sabiendo de dónde viene, de por qué es así y no de otro modo. Así. Bueno, aquí termina mi clase y les agradezco mucho que me hayan escuchado y quizá me excuso por la consistencia, ¿no es cierto?, o el impacto que pueden